Bueno, ahora vamos con un ejercicio más. Fíjate, en este ejercicio nos conviene, primero siempre tenemos que arrancar con este. Pero para no considerar todo esto P y esto Q, primero vamos a trabajar con esto. El signo que está afuera siempre me cambia todas las operaciones de adentro, ¿sí? Entonces me va a quedar esto. Este me va a quedar positivo. Esto va a cambiar a I. Y Q me va a quedar negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la proposición que utilizamos es esta, ¿sí? Las leyes de Morgan, donde le cambiamos los signos y cambia toda la expresión, ¿sí? Si están positivos quedan negativos y lo que está en conjunción queda en disyunción o viceversa. Entonces vamos a escribir que utilizamos la ley de Morgan. En el siguiente paso tenemos ya una condicional, ¿sí? Si consideramos todo esto P y todo esto Q, es una condicional y está siendo negada, por lo tanto utilizaríamos la negación de la implicación, ¿sí? P entonces Q, pero negando, y obtenemos esta expresión, el primero y la negación del segundo. Entonces este es el primero, este es el segundo. Obtenemos entonces el primero y la negación del segundo. Y bajamos el siguiente como está. Entonces acá utilizamos la negación de una implicación. Bien. Luego, fíjate que acá en este caso tenemos dos expresiones iguales, ¿sí? Dos conjunciones. Cuando tengamos este caso, podemos eliminar directamente las barreras que tenemos acá, ¿sí? Estas dos serían los paréntesis. De manera que podemos conmutar todo lo que tengamos dentro y asociar convenientemente. Entonces yo quiero que esté esta P, ¿sí? Con esta menos P. Solo porque estos símbolos son iguales. Fíjate que no vamos a eliminar los corchetes para que sean libres con este, porque este signo es distinto. Entonces dentro del corchete puedo conmutar estos dos valores y asociar convenientemente las P. Entonces lo que hice fue conmutar y asociar convenientemente. Bien. Ahora, para esta expresión, que era lo que buscábamos, vamos a utilizar la ley de inversa. Fíjate que tenemos P y no P, sería este caso, nos da una falsedad. Sí, puedes poner F o FO. Ya me estoy emocionando. Entonces me queda F por toda esta expresión y no Q. Entonces acá dije que usamos la ley inversa. Para esta expresión lo que nos conviene es, yo quiero juntar estas dos, pero como te dije antes acá, como tenemos signos distintos, no puedo liberar directamente los corchetes. Así que tenemos que hacer la propiedad distributiva. La ley distributiva dice que es
La conjunción es distributiva respecto de la disyunción y la disyunción es distributiva respecto de la conjunción. O sea, que yo voy a hacer esto con esto y esto con esto. Entonces, esto con esto me va a quedar esta expresión. Y para separar voy a utilizar esta expresión que nos queda dentro. Y luego esto con esto. ¿Sí? O sea, cuando yo hago la distributiva, voy a hacer distributiva la operación que está afuera también. Como es una disyunción, hago la disyunción con cada expresión que tengo adentro. Y para separar cada una de las distribuciones utilizo la operación que tenía adentro. En este caso era una conjunción. Entonces vamos a escribir que utilizamos la ley distributiva. Bien, ahora fíjate, esta expresión es una ley de identidad donde una falsedad o una proporción me da la proporción. Acá tenemos la falsedad o la proporción, entonces me queda la proporción, que en este caso es Q. Y acá tenemos una ley de identidad, perdón, de inversa. Era no Q o Q. No Q o Q sería, nos queda una tautología. Por lo tanto vamos a escribir tautología. Es decir, las que usamos fueron la ley de identidad y la ley inversa. ¿Sí? Esas son las que usamos para llegar a esta expresión. Y de esta expresión vamos a utilizar la ley de identidad nuevamente, que es una proporción, conjunción, una tautología, ¿sí? Una proposición, conjunción, una tautología y obtenemos la proporción. Entonces, de toda esta expresión nos queda Q. Acá utilizamos la ley de identidad. Y ahí obtuvimos la expresión más simple de esta expresión original. La tablita yo ya la tengo acá hecha. Entonces, fíjate, primero el ejercicio original era no, P o Q. Entonces, P o Q. ¿Sí? Y llegamos a que todo eso es igual a Q. Este era el resultado final. Entonces yo primero lo que necesito es negar P, que fue lo que hice acá. Luego operé esa negación con disyunción Q y obtuve esta expresión. Luego tuve que negar toda esa expresión y obtuve esta expresión. Luego hice eso condicional P y obtuve esta columna. Luego todo eso lo tuve que negar y obtuve esta columna. Y luego todo ese resultado, ¿sí? Toda esta columna, tuve que hacer disyunción Q. O sea, todo esto o esta. Y obtuve esta expresión. Esta es la expresión final, o sea, la tabla de verdad final de mi expresión original. Y tiene que ser igual a Q. Q, fíjate que es verdadero, falso, verdadero, falso. Y la expresión original es verdadero, falso, verdadero, falso. Por lo tanto, esto está bien hecho.